Amigos de YouTube, sean todos bienvenidos una vez más a nuestra serie El conflicto de los siglos. Y nuestra lección de hoy día lleva como título Motivados por la esperanza. Queremos, antes de continuar con el análisis de esta hermosísima lección, decirle a ustedes que debemos de estar actualizados referente a los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro planeta, que cada día nos señalan que Cristo viene pronto. Y por eso dice el libro de Lucas, en el capítulo 21 y verso 25, lo siguiente: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra y en todas partes, del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y queremos informarles a ustedes que recientemente la NASA ha descubierto en el espacio, o redescubierto, porque ya se había descubierto antes, lo que se llama la mano de Dios. Pero ahora apareció esta señal en los cielos con más intensidad. Y es que por sus siglas, en inglés aparece como la CG4, que es una denominación para este fenómeno planetario que aparece en nuestra galaxia. Es una supernova. Para los que no sabían lo que es una supernova, es una explosión de una estrella que explota, y esos restos cósmicos o planetarios entonces quedan en el espacio, quedando una nebulosa. Pero esta nebulosa, extrañamente, tiene un dedo así, en forma de mano, y es por eso que se le llama la mano de Dios. Habrá señales en el sol y en la luna, y eso hemos visto a través de muchos años recientes que están ocurriendo con más frecuencia ahora en la actualidad. También hemos visto las noticias de la semana pasada y de esta semana también, de cómo las inundaciones abundan por todo el planeta, de manera específica en Brasil. Y es que a medida que el hombre degrada su entorno, el cambio climático entonces aparece con más crudeza. Las aguas corren y no tienen su origen en el ambiente natural donde estaban, sino que corren a través de alteraciones que el hombre ha creado y ha hecho en el planeta. Esos son acontecimientos que marcan la segunda venida de Cristo. Los rumores de guerras, enfermedades y también el aumento de la violencia. Las generaciones que están ahora surgiendo después de nosotros tienen más violencia, menos estupor o temor a los valores con los cuales nuestros padres nos educaron. Ellos no son culpables, es que el tiempo se acerca y Cristo está próximo a venir. Pero todo aquel que pertenezca a esa generación o a la mía tiene la oportunidad de venir a Dios. Las señales se repiten una detrás de la otra, como indicándonos el tiempo en que el Señor habría de venir. Y esto es así, muy cierto. Nuestra lección se titula Motivados por la esperanza, y está basada en el libro de Isaías, en el capítulo 25, verso 9, y dice: y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es un verso lleno de motivación para los que esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Hay otros versos que también, o versículos que queremos señalar, que nos indican el pronto regreso de Cristo a la tierra. El libro de Judas, en el verso 14 y 15, es un libro pequeño que tiene un solo capítulo, dice que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo impresionante porque Enoc vivió casi 1500 años antes de la destrucción del diluvio aquí en la tierra. Y él también, Enoc, fue el padre de Matusalén, que fue Matusalén el abuelo de Noé, el constructor del arca.
Y ya este hombre predijo que Cristo vendría a la tierra con sus millones de ángeles. Noten ustedes que esto no es algo al azar, de que después, en la época cuando nació nuestro Señor Jesucristo, Él predijo que venía o profetizó que venía a sus discípulos y a la gente que tenían contacto con Él. Es algo que viene desde los orígenes de la historia humana y que fue finamente calculado y allí puesto por Dios para que nosotros sepamos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y hay una serie de versículos que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Mateo 24 nos narra las calamidades y los acontecimientos que habrían de venir antes de nuestro Señor Jesucristo. No queremos atemorizar a la gente, pero antes de la venida de Cristo a la tierra, pasará el planeta por momentos traumáticos. Es tiempo de venir a Dios. Y es por eso que ellos, motivados por la esperanza, los reformadores, predicaron la palabra de Dios sin temor. Y aquí en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en el Antiguo Testamento, se mencionan cerca de 2000 veces el retorno de Cristo a la tierra. Pero en el Nuevo, que tiene 260 capítulos, también se nos narra que Cristo viene a la tierra. Y la promesa se mantiene a través desde el principio del hombre hasta ahora que estamos llegando casi al final y que el reloj profético marca el final de este mundo. Cristo viene muy pronto a la tierra y los reformadores mantuvieron esa esperanza. Y la pregunta es, ¿tú y yo tenemos esa misma esperanza o nos estamos dejando llevar por los oropeles y la vanidad de este mundo y el engaño del enemigo de las almas? Una pregunta para meditar solamente. Los reformadores, después de haber predicado la palabra de Dios intensamente en Europa y denunciar los abusos de la iglesia de aquella época, las muertes en la hoguera, los asesinatos que se producían, la prohibición de la Biblia, entonces ya después del descubrimiento de América, pasaron aquí a estas tierras donde no había papa, donde no habían reyes, y comenzaron también a predicar la palabra de Dios. Quiero mencionar el caso de algunos reformadores, como aquí en América ocurrió con Guillermo Miller. En el año de 1843 y 1844 predicó intensamente la segunda venida de Cristo. Este hombre desafortunadamente tenía, al igual que sus compatriotas de esa época, él era del estado de New York y comenzó a predicar la palabra de Dios a partir ya de los 40, 50 años que él tenía, motivado por la iluminación del Espíritu Santo. Y Guillermo Miller predijo que Cristo venía en el otoño o el verano de 1844. De manera específica, en el otoño de 1844 predijo que Cristo vendría a la tierra, tomando en cuenta que era el periodo más largo que hay en Daniel 8:14, que nos habla de los 2300 días, cuando el planeta o el santuario sería purificado. Pero realmente esta fecha no fue así y Cristo no vino. Dios permitió que aquello pasara, porque su propósito era que se predicara el Evangelio y que la gente despertara también. Y lamentablemente la creencia deísta que tenía la gente en aquella época, para los que no lo sabían, el deísmo es una creencia que ellos dicen que existe un Dios, pero que ese Dios no interviene en los asuntos de la tierra y nuestra toma de decisiones o razonamientos humanos. ¿Cuán lejos estaban ellos de eso? Porque Dios está en toda la humanidad. Dios es el que hace todas las cosas y no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Y Él dirige los acontecimientos que están ocurriendo aquí en la tierra. La segunda venida de Cristo y su anuncio en la Biblia es como un hilo de oro que cruza las diferentes etapas históricas de los acontecimientos que habrían de marcar este evento impresionante que será la venida de Cristo a la tierra. Hay que decir, en honor a la verdad, que nosotros los creyentes estamos motivados por la esperanza de que Cristo viene, pero también quiero cambiar la palabra esperanza por la realidad, porque si bien es cierto que es una esperanza,
también sabemos con certeza que Cristo viene pronto. Porque no solamente lo dicen las profecías, también Dios lo ha revelado a la humanidad a través de aquellos santos hombres que han predicado el Evangelio y que han narrado toda la historia humana y su final. Y el apóstol Pablo había señalado ya que Cristo no llegaría sin que antes se manifestase el hombre de pecado, el cual está o se opone a Dios y todo lo que hace Dios. Cuando Cristo vino por primera vez, la humanidad no lo estaba esperando, pues tuvieron otras personas que no eran del pueblo de Israel, los magos de Oriente, que eran santos hombres que habían estudiado la profecía, y aunque no eran judíos, Dios le había revelado a ellos el tiempo del nacimiento de Cristo. Y cuando llegaron a Jerusalén fue un escándalo para Herodes y para toda la sociedad judía. Y también es muy triste decirlo, pero la segunda venida de Cristo la estamos anunciando y es una realidad para nosotros los creyentes. Pero muchos creyentes no están esperando a nuestro Señor Jesucristo y quizás se escandalicen cuando decimos que Cristo viene pronto. Es una frase que ya no se usa hoy en día. Muchos están conformes en su zona de confort y no están esperando a Jesucristo por ahora, sino que están disfrutando de la nueva tecnología o de los bienes y de las bonanzas y de las bendiciones que Dios da obviamente al planeta. Pero Cristo viene pronto. Recordemos que este no es el lugar que Dios nos ha señalado para vivir y descansar de manera eterna. Muy pronto todo este planeta será destruido y se restaurará el planeta tal y como Dios lo concibió al principio y lo creó. Sin duda alguna que Guillermo Miller basó su profecía en los acontecimientos pasados. Por ejemplo, el cumplimiento de los 400 años del pueblo hebreo en Egipto, los 40 años del pueblo de Dios en el desierto, luego el cautiverio de 70 años, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y también las 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo judío. Y entonces el Mesías sería eliminado o crucificado para la honra y la gloria de Dios. Entonces el plan de salvación se consumó. Y es que Guillermo Miller creía que ese lapso de tiempo que comenzó de los 2300 días después que los judíos regresaron a Jerusalén y comenzó la construcción del templo en el 497 y que termina en el 1844, en que Guillermo Miller y las creyentes de esa época creían que Cristo iba a venir a la tierra a purificar el santuario. Pero no era así, sino que Dios purificó el santuario allá en el cielo, no porque hubiese pecado en el cielo, sino porque era un simbolismo de que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, donde intercede por los pecados de los hombres. Y ya sí aquí es peligroso el asunto, porque ya está simbólicamente y realmente allá en el cielo, en el lugar santísimo, ya es la última etapa. Por eso decimos que Cristo vendrá muy pronto a la tierra. El sacerdote en la antigüedad, cuando salía allí a bendecir al pueblo y a matar a aquel cordero que simbolizaba a Cristo, entraba al lugar santo, donde él rociaba la sangre y después entraba al lugar santísimo una vez al año. Al lugar santo entraban todos los días los sacerdotes, pero una vez al año entraba al lugar santísimo a purificar el santuario, simbolizando que los pecados del pueblo eran perdonados. Y así también Cristo, allá en el cielo, hace estas mismas funciones, porque todo lo que Dios le reveló a Moisés allí en el desierto, referente al santuario, también existe en el cielo. Así que la cronología más larga que se encuentra en la Biblia es la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Y en la Biblia narra que cuando aparece en la profecía la palabra días, significan años. Y es por eso que la profecía de los 2300 días se refieren a años. Solo sabemos que los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro planeta y que pueden pasar en el universo
están en las manos de Dios. Él está al control de todo. Y si Guillermo Miller falló al predecir que Cristo venía en el año de 1844, también hay que decir que fue un despertar impresionante que hubo en América. Se predicó el Evangelio en el Senado de los Estados Unidos, se predicó en todos los estados, y aquellos primeros creyentes del movimiento adventista tuvieron la oportunidad de relacionarse con el hombre que había sido rechazado anteriormente por la iglesia, porque la salvación no la daba Cristo, sino hombres que se pensaba que eran los que eran intermediarios entre Dios y el ser humano para poderse salvar. La gente predicó masivamente aquí en Estados Unidos el Evangelio antes del otoño de 1844. Y aunque Guillermo Miller falló en sus fechas del regreso de Cristo, se formó un movimiento que espera a nuestro Señor, no cuando los hombres pongan fechas, sino como dice el libro de Mateo 24, vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe el día ni la hora. Pero está el pueblo de Dios en tinieblas porque no se sabe la fecha en que Cristo viene. Tú y yo no estamos en tinieblas porque las profecías están ahí y sabemos que Cristo viene pronto y que todo está cumplido. Les recordamos que estamos orando por sus familias. Te invitamos, si no lo has hecho, para que te suscribas a nuestro canal y comparta con nosotros tus opiniones en cuanto a la venida de Cristo y por qué ahora la gente no está motivada como lo estaban anteriormente sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Comparte con nosotros y recibe muchas bendiciones.